están guardados en el traje de la santidad. América para Cristo. América, escucha. Oh, América para Cristo. Poder para hablar a los espíritus inmundos. Hermano, la guerra que tenemos, hermano, no es fácil. Estamos luchando con el diablo. Gloria a Dios. No está metido aquí ese espíritu de sueño ahorita aquí en la iglesia, para que lo reprendamos y lo echemos fuera. Un espíritu que no deja oír a la gente la voz de Dios. Cuando usted vea el libro de los Hechos, usted va, el apóstol Pablo llegó a Éfeso, una iglesia que dice la Biblia, en el libro del Apocalipsis, que dice la Biblia, la palabra de Dios, que ellos, los efesios, la gente de Éfeso, eran una gente que tenían mucho. Eran ricos, tenían dinero, tenían posiciones, estaban bien en la iglesia, bien cómodos, pero se habían olvidado de Jesucristo y se habían olvidado de su primer amor. ¿Están aquí conmigo? Entonces escuche lo que pasó para que vean. Aconteció que, entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de reconocer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Están aquí? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Qué triste la condición, ¿verdad? Que esto ya es antiguo, ¿verdad? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces digo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron: el bautismo de Juan. Hay gente que ha sido bautizada en el bautismo de agua, pero falta que sean bautizados en el poder y la unción del Espíritu Santo. Así es, aleluya. Y digo, Pablo bautizó el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen aquel que vendría después de él. Esto era Jesucristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy que no hablan en lengua ni profetizan? Aleluya. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? Cuando el apóstol Pablo llegó aquí a los Éfesos, ni habían oído hablar del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le dijo: ¿quién recibe el Espíritu Santo? Venga, vamos a orar por ustedes. Oró, les puso las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí quieren recibir el Espíritu Santo? Amén. Hay algunos que no tienen la fe ni para levantar las manos para decir: yo creo en la palabra que está predicando el predicador. Porque aquí hubieron mucha gente que no creyeron. Es el problema que tenemos en el Evangelio también, que hay mucha gente que está en las bancas y no cree en la palabra de Dios. Y se lo voy a decir porque aquí pasó esto con Pablo. Muchos no creyeron en la palabra del Señor. La palabra que Pablo hablaba. Los que creyeron fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Pero hoy en día hay un hermano, una hermana que está hundida en el poder del Espíritu Santo, y hay uno que está viendo, cuestionando, y ni siquiera él sabe lo que es Espíritu Santo. Gloria a Dios. Poderoso, aleluya. Eran todos hombres, eran todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en una sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Por eso le digo, número uno, cuando Cristo nos llama para hablar del reino de Dios. Pablo hablaba del reino de Dios, donde quiera le iba. Ustedes son buenos para predicar el reino de Dios. Versículo 9, como le digo, hay gente que no cree en la palabra, pero endureciéndose algunos no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos. Cuando la gente no cree, el Señor dice: un lado de ellos, hermano. Si para qué Dios va a tratar con gente que no cree. Si la gente viene a la iglesia y la gente no cree, ¿para qué, hermano? Si la gente no cree que Cristo es la respuesta, si la gente no cree que Cristo puede romperse las cadenas en su vida, si la gente no cree a la palabra de Dios, ¿para qué, hermano? El apóstol Pablo se apartó de ellos. Me aparto de esta gente incrédula, dijo Pablo.
Pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Y se paró con los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Asimismo, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Aleluya. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire qué poder, hermano. La gente se llevaba los paños y las cosas así, los llevaban y los ponían en los enfermos, y ahí estaba la unción y los sanaba, hermano. Qué poder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y habían ahí 7 hijos de un tal de Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Mire, aún en la iglesia, mire, aún era judío y sacerdote. Miren lo que hacía esto, miren, para que vean que el poder muchas veces no venga porque ustedes deben entrar en una banca, ustedes llegan a Cristo, sino que tienen que buscar la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Y el hombre que estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Santo. Aleluya. ¿Cómo se fueron? Desnudos y heridos. Cuando la gente no tiene el poder de Dios y se pone a hacer estas cosas, eso es lo que pasa. Salen hermanos desnudos y heridos. Porque si no hay poder, hermano, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor Jesús? Eso fue lo que pasó a esta gente. Yo estaba leyendo esta palabra, y yo cuando leí esta palabra me di cuenta que el mundo de las tinieblas tiembla, hermano, cuando ve a un cristiano o una cristiana comprometida. Jesús les dio autoridad a los espíritus, les dio autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Si no lean lo que dice en Lucas 9:1-2, habiendo reunido a los discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a ganar a los enfermos. ¿Qué poder le dio Jesucristo a los discípulos? Vamos a ver aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la iglesia del Señor Jesús está metida en problemas hoy con la tiniebla? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1, que habiendo reunido a los discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los discípulos? ¿Qué fue lo que les dio? ¿Poder para qué? Para echar fuera a los demonios. ¿Qué fue el problema que tiene la iglesia hoy en día? Que la iglesia hoy en día ha entendido mal el mensaje del Señor Jesucristo. La iglesia hoy en día está llamada para que la iglesia hoy en día eche fuera todos los demonios. Pero hoy en día la iglesia lo que hace es cuestionar el evangelio del Señor Jesucristo. Ahí no está pasando nada, ahí no hay unción, yo no sé qué es lo que está pasando, pero si que quería que tener unción es usted. Usted es el que tiene que echar fuera demonios. A usted no lo ha mandado Dios a cuestionar el evangelio, a usted lo ha mandado Dios a predicar el evangelio, a echar fuera los demonios, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Eso lo ha mandado Dios a usted. Amén, gloria a Dios. Pero que hay viendo la iglesia hoy cuestionando el evangelio. Aquellos son mejores, aquellos tienen, aquellos no tienen nada, esto aquí, esto allá. Y Dios no ha mandado a la iglesia a eso. Dios ha mandado a la iglesia a echar fuera a los demonios. Así es, aleluya. La iglesia hoy en día, hermano,
está como durmiendo en la indiferencia. Durmiendo en una indiferencia, pero momento, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así es, aleluya. Por eso es que la iglesia hoy en día está raquítica espiritualmente, no hay poder. Porque la gente, en vez de hacer el trabajo del Señor, lo que hace es que más bien le ayudan al diablo a hacer el trabajo del diablo. Gloria a Dios. Y tú no estás llamado para ayudar al diablo, tú estás llamado para ser un edificador de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos hablamos del nombre del Señor? Ese es el problema, que no hemos entendido el mensaje. ¿Para qué somos cristianos? ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Para qué lo ha llamado Dios a usted? A usted Dios lo llamamos para que predique la palabra del reino de Dios, para que usted ore por los enfermos se sanen, para que usted ponga las manos por los endemoniados y el demonio huya y esa persona quede libre. Que no, para eso lo llamó el Señor a usted. No que más bien la gente de la iglesia, más bien, como se dejan, hermano, no hay poder, el diablo los engaña. Y más bien lo que hacen es que son instrumentos del enemigo. Y si te das cuenta, qué ingenuos somos a veces, que no nos damos cuenta que somos instrumentos del enemigo, hermano. A veces, si la iglesia de Jesucristo hiciera el trabajo verdaderamente que habla Jesucristo, que le dio poder, es que mire, ve, momento, y esto fue solo para los discípulos, no, esto es para usted. Cuando el Señor a usted lo llama y lo salva, Dios a usted le da poder para que usted sane a los enfermos, para que usted liberte al endemoniado, para que usted predique la palabra, para que usted haga el trabajo del Señor. Para eso Dios lo salvó a usted, para eso Dios me salvó a mí. Amén. ¿Están aquí, iglesia? Pero no está pasando nada de eso a veces en la iglesia. Y eso es lo que pega tristeza a veces en el cuerpo de Cristo. Que hoy en día usted va a ver más gente cuestionando el evangelio que predicando la palabra de Dios y que siendo instrumentos en las manos del Señor. Aleluya. Si una persona habla y dice, ay, es que ese hermano nada tiene, pues vaya usted y póngale las manos y déle lo que usted tiene. A veces es verdad que usted así como critica, así usted es un ungido de Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, mire, yo se lo digo con todo mi corazón, que muchas veces nosotros estamos en la iglesia y todavía no hemos comprendido verdaderamente qué significa la batalla y la guerra que nosotros tenemos con las tinieblas. Hermano, usted no puede perder esta batalla. Usted está llamado para ser un guerrero, una guerrera de Jehová, que cuando usted hable el infierno tiemble, hermano. Así es, aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que cuando uno hable el infierno tiemble? Amén. Oh, aleluya, que cuando tú ores, hermano, diga, ya llegó ese ungido de Jehová, ahí viene la unción, mejor me voy, dice el demonio. Amén. Mejor me voy, aquí viene un ungido de Jehová. Nombre de Jesús. Pero si el demonio lo mira y diga, ahí viene ese chambroso de vuelta, y el demonio. No. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién le va a hacer caso al espíritu? A una persona que no oye la voz de Dios, que no ni atiende la voz del llamado de Dios. Ni siquiera le interesa cambiar su vida como se predica esta palabra. Ni siquiera le interesa decir, Señor, dame ese poder, dame eso que tú tienes, Señor. Dame lo que tú tienes, Señor. Pero mire, hay que pedirlo, hermano. Hay que pedirlo, pero hay que ser sincero con Dios, hermano. Amén. No como uno que andaba ahí como el apóstol y miraba que Pablo ponía las manos y caían y todo. Y dice, yo quiero de eso, dámelo. ¿Cuánto quieres por eso? No, si la unción no tiene precio, la unción, hermano, la recibe cualquier pequeñito, pequeñita que quiera buscar la palabra de Dios y las profundidades de Dios. Ahí está Dios para darle la unción, hermano. Amén. Si la gente quiere unción de Dios, que todo lo que hable, hermano, sea un instrumento de Dios. Es tremendo, hermano, esto. Yo escuchaba a una hermana predicar en la radio el día de ayer, como a las 10 de la noche, allá en la radio. Ahí le dije a mi esposa, ¿qué hermana es esta? Le digo, ¿qué sacrificio de esta hermana? Le digo yo, andar predicando en la radio a esta hora, a la noche, digo yo. Mientras hay cristianos que no quieren hablar una palabra del reino de Dios. Hermano, nosotros hay que ponerlos del lado de Cristo. Hay que ser instrumentos de Dios, hermano. No hay que ser instrumentos del enemigo. ¿De qué lado está usted? ¿De qué batallón está usted? ¿De qué ejército está usted?
Dios quiere que usted esté del lado del Señor, hermano, del lado de Dios, del lado del poder, del lado de la unción. Usted tiene que llenarse de la unción de Dios, hermano, para que cuando usted hable, usted sea ese instrumento de Dios. ¿Cuánto quiere ser instrumento del Señor Jesucristo en este lugar? Y cuando uno hable, aleluya, las tinieblas tiemblen, hermano. Es bonito eso. Pero imagínate, hermano, si la iglesia no ha entendido para qué fue llamada, ni siquiera sabe lo que es el Espíritu Santo. Cuando pasó en Éfeso, capítulo 19, donde Pablo llega ahí, ya recibieron el Espíritu cuando creían, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Yo me recuerdo cuando me bauticé, cuando nos iban a bautizar a nosotros. Y íbamos para las aguas, el bautismo. Yo me recuerdo que llorando íbamos nosotros ahí, temblando iba yo ahí. La alegría de ir a las aguas del bautismo. ¡Ah, Señor, qué bonito! Y cantando un cántico ahí, hermano. El cántico que se canta siempre cuando se está bautizando. A Dios mundo que hasta ayer estuve en ti. ¿Se acuerdan de cántico que le gusta cantar mucho? Entonces la iglesia está llamada para esto. Segundo problema con el cual no puede poder el cristiano en la Biblia es que la gente no le gusta orar. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios. Y lo dijo Jesucristo. Es uno de los problemas más grandes que pasa por la iglesia. La gente no le gusta orar. Esto era un cristiano. Gloria a Dios. Conocen una señora que está en la Biblia que tenía 84 años y está ahí. Dice la Biblia que estaba siempre con ayunos y oraciones en el templo. ¿Cuántos saben de esa palabra? De esa anciana que estaba ahí en el templo. 84 años con ayunos y oraciones en el templo. Hoy en día mujeres jovencitas no buscan nada, ellos en oración no quieren orar, sino vamos a ver poder, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y ay, es que no es que tengo esto. No, pues estoy hablando que esa anciana tiene 84 años, está buscando, que no hay excusa, hermano. Así es, amén. Mira, mi tía, mire, ve, más de 80 y 3 días de ayuno. Usted no hace pero ni en medio día, porque hasta los ojos se le van a salir con medio día. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jesucristo fue muy claro cuando habla en la palabra. ¿Por qué no fluye poder? ¿Por qué? Y la gente que viene a la iglesia tiene que entender, porque la gente viene a la iglesia creyendo que los cristianos estamos ungidos, creyendo que los cristianos le vamos a dar una solución al problema y que el demonio va a salir y va a huir cuando usted llegue. Y mire, yo le voy a dar un consejo a la gente que viene a la iglesia, porque la gente va a decir: ay, ore por mí, que miren que este demonio no me deje en paz. Así me mandó llamar a alguien la vez pasada ahí: venga a orar, que hay un demonio que no me deje en paz. Ay, yo digo, yo solo hace falta que me manden a pelear con demonios. Con tantos problemas que tiene uno y peleando con demonios, hermano, esto está para hay que echarle ganas. Pues imagina, pues la persona que está ahí a veces no quiere ni entregar su vida a Jesús, ni tiene fe tampoco. Y ese es un problema que pasa. Ya se lo voy a leer por la Biblia, qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué Jesucristo? ¿Por qué estaba la unción y el poder en el Señor Jesucristo? Hay muchas cosas que la gente a veces no entiende en el Evangelio. ¿Por qué la gente a veces solo les puede decir: ay, pero es que Jesucristo era Dios y estaba el poder en él? Mira, momento. Te voy a hacer un alto aquí para que tú entiendas el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo era 100% hombre también, humano. ¿Cuántos creen que él era? Si no lo creen, estamos mal. Él era 100% hombre. Quiere decir que Jesucristo también pasó muchos problemas y dificultades, situaciones donde el Señor Jesucristo fue probado. Pero la Biblia dice que fue probado en todo, pero venció en todo el Señor Jesucristo. Y muchos dicen: ay, pero venció porque Él era Dios. Venció porque Él fue obediente y porque Él tenía comunicación y relación con su Padre Celestial. Si tú no tienes relación y comunicación con tu Padre Celestial, entonces, ¿cómo decimos que somos cristianos y no les gusta
hablar y orar con Dios. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Cristo, aleluya. A veces digo, hermano, vamos a la oración. Hay oración en la iglesia. Hermano, hay oración en la iglesia. Vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Y miren lo que pasa. Yo creo que Jesucristo, cuando se llevó a Pedro, a Juan y a Jacob al monte de la transfiguración, porque fue a orar, yo creo que Jesucristo dijo, me voy a llevar solo 3, porque si... Y hoy en día prácticamente con el llamado que hacemos, los mismos 3 aparecen, que aparecieron ahí hablando así. Llama a la oración y usted ve los mismos ahí, Pedro, Juan y Jacob orando, los mismos 3. Porque la gente muchas veces no entiende, y la gente tiene problemas con los demonios, y la gente cree que un demonio se va a mover por un arte de... Se le abre el demonio nomás se va. No, un momento. Los espíritus inmundos, hermano, no se van a mover si no hay una directriz, si no hay una obediencia, si no se pone en evidencia y no se cree lo que habla la palabra de Dios. Nos van a estar siempre molestando, nos van a estar siempre amarrando, nos van a estar siempre encadenando, van a querer jugar con nosotros, se van a burlar de nosotros, nos van a humillar, no nos van a respetar, no nos van a conocer, siempre van a estar pensando todos los días ahí de destruir, hasta que tú entiendas lo que habla la palabra de Dios y el poder que hay en ti para decirle ya basta. Hasta entonces ellos van a entender quién eres tú. Gloria a Dios. Si no, olvídate, hermano, olvídese. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo voy aquí a la palabra de Dios, y la pastora estuvo predicando estos días en Efesios 6:10, donde habla, como el Señor a nosotros nos da clarito, la armadura de Dios. Cristianos, ¿tienen la armadura aquí? Hermanos míos, fortalezcan en el Señor de su fuerza. Fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En la fuerza de quién? En la fuerza del Señor. Hermanos míos, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos y hermanas, si usted no se pone en las manos de Dios, usted va a oír voces usted va a oír dardos. Usted va a oír voces a su mente, que no es la voz de Cristo. Así es, amén. Por eso que es necesario que usted se cubra con la sangre del Señor, porque van a venir voces negativas a su vida, diciéndole cosas tales como: no vas a poder seguir adelante, no, esto no es para ti, no, tú no tienes el poder, eso es para aquel, para el otro. Van a venir los demonios a hablar a tu vida: no, tú no vas a poder vencer, no, olvídate, eso no es para... Van a venir voces y tú las vas a escuchar, pero si tú te vistes de la armadura de Dios, tú vas a tener fuerza para poder resistir en el día malo. ¿Cuál es el problema? Que muchos cristianos no tienen en el día malo, porque no están vestidos con el poder de las cosas del Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Cuando yo estaba leyendo, yo escribí esta porción: toda la armadura de Dios para que pueda resistir con el día malo, para que pueda estar firme contra las deseos del diablo. No tenemos guerra contra carne, contra sangre, sino contra potestades. ¿Contra qué tenemos guerra? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mire, a Pedro tienen gobernadores. ¿Usted no cree que son fáciles? Gobernadores. Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firme, estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. Mire, el soldado romano, el cinturón del soldado romano, mire, habla de la verdad en el cinturón. El soldado romano usaba un cinturón. Un cinturón. Ese cinturón supuestamente se le llamaba, bueno, la verdad. La coraza de justicia. La coraza era un cinturón de cuero que se ponía en el pecho. Se ponía aquí la coraza, él le cubría. Y Dios te manda que te cubras tu corazón con la justicia. Cuando no se practica la justicia, América para Cristo, América para Cristo, y América para Cristo, América para Cristo. Aleluya.
que te han guardado, aquellos que me han creído, aquellos que han guardado ese traje de la santidad.